novedades, ahí ya vamos llegando casi al centenar de conectados y la idea es también para no sacar tiempo, yo voy a hacer una presentación, me voy presentando, a quienes no me conozcan, yo soy José Moslares, me conocen como Tato y, todo el mundo, y me pueden decir Tato, soy abogado vocal del Tribunal de Cuentas de La Pampa y soy director general del IETEI. La idea de este conversatorio surge de lo que el año pasado se generó en las jornadas del Tribunal de Cuentas de Mendoza, estos espacios de encuentro que son los encuentros académicos. El año pasado son las jornadas organizadas por el secretariado, este año va a ser el Congreso, que va a ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que algo voy a contar del Congreso. La idea es que surgen disparadores, inquietudes, de alguna manera de conocimientos o experiencias aplicadas que de alguna manera en la generosidad de DUR, de Ariana, de todas las autoridades de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a las que agradezco, a sus autoridades y a Martín también, Martín Sánchez, que de alguna manera, el director general de planificación de la Auditoría General, que de algún modo se ponen a predisposición cuando fue la convocatoria de decir, de esto estaría bueno que lo podamos compartir, que lo podamos replicar en todas las jurisdicciones, de generar propuestas para empezar a trabajar en algo que es muy ambicioso, que es un manual de buenas prácticas para el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, o sea, para cada uno de los organismos de control, tanto Tribunal de Cuentas como Auditorías Generales, a propuesta de este espacio académico y de investigación que es el IETEI. Entonces, la idea es empezar con una primera charla de las que denominamos o se denominan de sensibilización y que después tenga una continuidad con un corolario en el Congreso, el Congreso que se va a realizar el 23, 24 y 25 de septiembre en Buenos Aires. Me parece la idea que planteamos es de generar estas charlas, trabajar con un documento y en Buenos Aires después eso tenga en su conclusión, bajo la modalidad de taller, de conversatorio, que nos demos el espacio para poder generar un manual o una propuesta de directrices de buenas prácticas, entre las que el lenguaje claro, obviamente, ocupa un lugar central, para proponerlo al secretariado, después que cada tribunal de cuentas o cada auditoría general exponga si es factible, si es viable, pero me parece que también ponemos en un producto, en una propuesta clara, concreta, todo el trabajo que se viene generando con estos conversatorios y el horario que nosotros pretendemos que sea en el Congreso. Esa es la idea, esa es la convocatoria para que les hago. El Congreso va a ser 23, 24 y 25 de septiembre. Tiene 3 ejes temáticos bien definidos. Uno es auditoría, compliance y el proceso jurisdiccional. El segundo es innovación tecnológica. Y el tercero, que es en el que más énfasis vamos a poner hoy, es transparencia, lenguaje claro y participación ciudadana. El temario en el transcurso de la semana que viene o la próxima semana, o sea, de estos 15 días, porque hay toda una serie de trámites de aprobación por parte del Consejo Académico del IETEI y después someterlo a la aprobación del secretariado, se va a difundir con el cronograma de fechas de presentación, pero para la presentación de trabajos. Entonces, no hagan paciencia de cuándo es la fecha, ya se va a comunicar. Lo que sí es la fecha del Congreso, sí que uno de los ejes temáticos va a ser el de innovación, el de lenguaje claro y el de participación ciudadana, perdón, que es el que nos interesa. Y la idea es la convocatoria, este espacio de encuentro, porque lo que mejor tienen estos espacios de encuentro presenciales es la posibilidad de compartir experiencias y esta modalidad que vamos a replicar este año en el Congreso, que fue, entiendo, muy exitosa, tanto para quienes se expusieron como para quienes asistimos como público, de generar paneles donde se compartan las experiencias prácticas más allá de la cuestión del planteo de la presentación de trabajo desde el punto de vista académico. Me parece que el resultado lo estamos viendo con esta propuesta que surgió de un panel, una presentación, en una jornada de 2 expositoras, que ahí inmediatamente, tanto en su entusiasmo y tanto en su ansiedad, les dijo, esto tenemos que seguirlo, esto tiene que trabajar, y lo que hoy vemos, esta charla de hoy del 8 de mayo, se empezó a gestar en noviembre del año pasado, con un ciclo de charlas, con las primeras charlas que empezamos a verlo. También contarles que desde el IETEI, lo van a tener ahora en conocimiento, se va a compartir, hay un nuevo reglamento de funcionamiento del IETEI, un nuevo reglamento
que expone una nueva organización, fundamentalmente que responda a la necesidad de una mayor representación federal en la integración de las autoridades del ETEI, tanto los secretarios como los coordinadores, y de hecho hay una coordinación específica, que es la Coordinación de Control Público y Transparencia, que fue designada Leticia Sosa, flamante coordinadora, Leticia, que nos acompaña siempre y que viene trabajando con Patricia Pérez hace mucho tiempo, presentando trabajos, ponencias, y realmente es un reconocimiento al trabajo de quien tiene una gran trayectoria dentro del IETEI de manera activa. Entonces me parece que eso es un reconocimiento al que vamos a hacer, y bueno, Leticia va a estar convocando a partir de ahora en todo este tipo de iniciativas. Así que la presentamos a Leticia, le agradecemos por todo el aporte que ha hecho y el compromiso de asumir esta responsabilidad. Estamos armando, y perdón que robe más tiempo, pero es un espacio interesante para compartir, desde el IETEI una plataforma para capacitaciones. ¿Para qué? En esta plataforma, nosotros, que esto estará en junio, julio ya vigente, de capacitaciones, no de congreso. El congreso va a ser por la página del secretariado, va a ser muy fácil, muy accesible. Y en ese esquema de una nueva plataforma para capacitaciones vamos a tener aulas virtuales. Las inscripciones van a ser por esa página. A partir de ahí vamos a poder emitir certificados de las capacitaciones, de las charlas, de los conversatorios que muchas veces nos piden y que hoy es complicado desde lo administrativo. Eso automáticamente la plataforma va a hacer, y también va a ser un repositorio de los trabajos y de este tipo de conversatorios, de charlas, workshops que se vayan realizando. Ahí lo vamos a poder encontrar todos juntos. Va a poder ser, la utilidad esto va a poder ser de consulta permanente. También se aprobó un nuevo reglamento de presentación de trabajos para el Congreso. Va a estar publicado en la página con el temario, con el cronograma de fechas, y fundamentalmente refleja todo lo que es la utilización de IA en la presentación de los trabajos, y la idea de ya definir que los trabajos se presenten bajo el módulo de paneles. Esa es la idea, que da un mayor dinamismo, un mayor interés en el disertante y en el que es el público. Así que esas es como los avisos desde el IETEI. Invitarlos a que sigan la página, el Instagram del IETEI, porque ahí es donde vamos a tratar de establecer una comunicación fluida, como el grupo WhatsApp que tenemos de jornadas y congresos, que utilizamos para difundir este tipo de propuestas. Sobre el fin de mes ya vamos a hacer la presentación de un grupo que viene trabajando, coordinado por Dolores Troiani y Beatriz Arduzo del Tribunal de Cuentas de Mendoza, sobre compliance, con lo cual va a ser muy interesante. Ya vamos a hacer la difusión de esta jornada, pero bueno, la idea es que lo que hoy vamos a empezar a hablar va a tener su continuidad en el tiempo y su corolario en el Congreso de Buenos Aires, en el que esperamos que asistan, ya sea como público o con la presentación de trabajos. Fundamentalmente, el gran desafío que nosotros tenemos es visibilizar los organismos de control, y una cuestión trascendental para visibilizar los organismos de control es que la ciudadanía comprenda, conozca cuáles son nuestras funciones, y nosotros avanzamos con este tipo de capacitaciones un escalón más, que es comprenda nuestros informes, nuestras sentencias. Nos parece fundamental. ¿Por qué? Porque le da utilidad. Es decir, más allá del lenguaje técnico específico que se tenga que utilizar para la redacción de un informe de auditoría, de una sentencia en el marco del juicio de cuentas, es importante que la ciudadanía pueda comprender y también legitimar de algún modo nuestra función. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Es por eso que insistimos con este tipo de propuestas, que nos parecen que son trascendentales, sobre todo para lo que tiene que ver como organismo de control, que se nos visibilice. A nosotros, a IETEI, tenemos la oportunidad en los congresos y a los tribunales en su labor cotidiana. Así que agradecer muchísimo, en nombre de Martín Sánchez, a todo la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a Edun, a Ariana, a Patrick, por su generosidad en el conocimiento, digo yo. Ellos tienen un manual de buenas prácticas, y decidieron que se pudiera compartir con todos nosotros. Así que me parece que es valorable en estos tiempos. Siempre esto, yo no dejo de destacarlo, porque me parece que los enaltece mucho en sus funciones y habla de compromiso con sus tareas. Así que no aburro más. Le voy a dar paso a Romina Domínguez, que es consejera académica del IETEI, que es vocal del Tribunal de Cuentas Municipal de General Roca, para que haga la presentación de esta jornada. Muchísimas gracias. Hola, ahí estaba hablando con Romina, que tienen un tema de clima y la internet no le permite hablar ahora. Así que, bueno,
les voy a hablar yo. Igual le agradecemos a Romina, que es parte integrante y realmente de las personas que promueven todos estos cambios que ha mencionado Tato, que son re importantes para ir mejorando nuestros tribunales. Y bueno, y todo esto se trata de innovación. Muchas veces la innovación se relaciona con la tecnología, pero no necesariamente. La tecnología a veces, muchas veces, es una herramienta más, pero innovar es dejar de hacer las cosas como las venimos haciendo y cambiar procesos, procedimientos para mejorar. Eso es innovar, básicamente. Nuestros tribunales están teniendo varias crisis dado por la tecnología que está cambiando nuestro entorno mucho, muy rápido y con resultados inciertos. No se ve qué puede pasar a futuro. Y también por una crisis de legitimidad que hay con la política en general, que hace que tengamos que volvernos en instituciones resilientes. Una institución resiliente es una institución que puede afrontar cambios vertiginosos o cambios bruscos de una manera de salir más fortalecidos. Y eso hace que tengamos que romper con estructuras rígidas, que son las que nos venían sosteniendo en el tiempo, nos venían haciendo que seamos instituciones sólidas, pero esa rigidez ahora nos juega en contra. Por eso es importante cambiar hacia adentro, empezar a generar nuevas capacidades, y parte de esas capacidades es estas nuevas técnicas que los chicos y los expertos les van a hablar, que es abrirse hacia una ciudadanía para estar más adecuados a las expectativas que tiene la ciudadanía de lo que nosotros podemos aportarles, y así también captar cuáles son sus necesidades para nosotros prever cómo podemos ir cambiando en el tiempo para poder satisfacer y generar valor público. Así que ahora les voy a presentar a los expositores. Nos acompañan hoy Edurne Laviaguerre, es licenciada en Ciencias de Comunicación con orientación en Comunicación Comunitaria por la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en Flaxo y un diplomado de posgrado sobre bases y herramientas de la gestión integral del cambio climático dictado por la Universidad Nacional de Jujuy, Universidad de Quilmes y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Trabaja desde el año 2005 en distintos ámbitos del sector público, comenzando su desarrollo profesional en la entonces Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación. Fue auditor interna en parques nacionales y desde el 2012 se desempeña en distintas áreas de auditoría general de la ciudad de Buenos Aires, actualmente como asesora en el gabinete de la auditora Jorgelina Carnevale. Ariana Álamos es licenciada en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, realizó la especialización en Control de Gestión Ambiental en el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública y actualmente se encuentra finalizando la tesis de la Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable dictada por la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja desde 2009 en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña en la Dirección General de Planificación y como auditora principal en la Dirección General de Ambiente e Higiene Urbana. Además, coordina el equipo que impulsa la implementación y promoción del lenguaje claro en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Los dejo con él. Hola, buenos días a todos y a todas, los que están presentes ahí conectados del otro lado. Muchas gracias, Betty, por la presentación, gracias, Tato, por la organización de este encuentro, a toda la gente del IET, el Secretario de Tribunales de Cuentas, a la Auditoría de la Ciudad y al Gabinete de Jorgelina por el apoyo. Bueno, para mí es un placer compartir el conversatorio de hoy junto a los colegas del control. Así que sin más paso a compartirles la presentación. Que si la técnica no falla, la primera parte la voy a exponer yo, la segunda Ariana, que es más referido a un objeto. Un segundito.
Bueno, lo que yo les traigo hoy es una especie de introducción a modo de, por ahí, marco conceptual un poco más amplio del tema que nos convoca y en el cual se inscribe en un lenguaje claro. Es esta idea de participación ciudadana, ¿no? Para empezar a poner en qué momentos en las agendas de los organismos de control, su importancia para potenciar la tarea que realizamos desde los organismos. Esto forma parte de una presentación que hicimos el año pasado junto a mi compañera Natalia Fauri en las jornadas técnicas que organizó el IETEI en la provincia de Mendoza. Bueno, como ustedes saben, los ciudadanos y las ciudadanas son los destinatarios últimos de las tareas que realizamos desde los organismos de control que tienen el fin de mejorar la gestión pública. Entonces consideramos que la contribución ciudadana, a partir de sus miradas, sus experiencias, sus necesidades y demandas, contribuyen a mejorar la tarea en el sentido de poder focalizar mejor la planificación de nuestras auditorías, corregir los hallazgos que surjan de los informes e incorporar las recomendaciones que se emiten desde los organismos técnicos. Verificamos que aproximadamente hace 2 décadas empieza como a construirse mayor consenso respecto de la importancia de esta contribución ciudadana a la gestión del control, para que los organismos no se limiten solamente a su interacción con las áreas de gobierno que habitan, al poder legislativo, en el que la mayoría de las fases dependemos, y eventualmente al poder judicial. Entonces, nosotros empezamos a pensar cómo fue que organismos internacionales empezaron a pronunciarse. Ustedes saben, la INTOSAI, que nuclea las entidades de fiscalización superior a nivel internacional, y la ONACEF a nivel regional, como veremos a continuación, fueron emitiendo sucesivas declaraciones profundizando la temática. Paralelamente, también se fueron dando distintas experiencias alrededor del mundo de incorporación de la participación ciudadana, con distinto grado de desarrollo y de sistematización de acuerdo también a sus realidades locales y las posibilidades institucionales. Disculpen, ¿se me ve bien? La primera filmina tenía un poco que ver con los conceptos que ya les presenté. Para continuar, les propongo una línea de tiempo a través de las acciones de la INTOSAI en el sentido que venimos analizando. Como ustedes saben, es una organización que se creó en 1953, que agrupa actualmente a más de 200 entidades de fiscalización superior de todo el mundo, entre las cuales nos encontramos Argentina y Brasil acá representados. Como primer hito podemos mencionar la creación de la plataforma junto a la ONU, a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y de la Alianza Internacional para el Presupuesto, lo que se constituyó como una alianza estratégica para el monitoreo de los presupuestos públicos y la participación ciudadana, tendiendo a una mayor transparencia de la gestión. En segundo momento, se produce un simposio entre la ONU y la INTOSAI sobre el vínculo justamente entre las entidades de fiscalización superior y la ciudadanía para mejorar la rendición de cuentas a través de la incorporación de la participación ciudadana en distintos momentos del proceso de auditoría. Posteriormente, en el año 2013, ustedes tendrán conocimiento de la norma internacional INTOSAI ISAI 12, entre los distintos principios que enumera, el referido al 4 lo quise traer porque es el más directamente relacionado con el lenguaje claro que nos convoca. Como bien dice ahí, se trata de informarse de los resultados de las auditorías, pero más precisamente habla de ofrecer información objetiva de manera simple y clara, utilizando un lenguaje comprensible para todos los actores interesados, hacer públicos sus informes de modo oportuno, facilitar el acceso a los informes a todos los actores interesados utilizando las herramientas de comunicación apropiadas. Más recientemente, en el año 2022, se crea en el ámbito del INTOSAI la Fuerza de Tareas sobre Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil. Esto en este momento está en manos de la Contraloría General de Perú. Bueno, y también tiene entre sus fundamentos generar informes claros a partir de las herramientas técnicas que se generan en los contenidos de las auditorías. Como les decía, ahora refiriéndonos específicamente a la tarea de la ONACEF, que es un organismo que se creó en el marco de INTOSAI, como a nivel regional de nuestra región que nos compete, en el año 1963, adquiere en 1990 su denominación actual, agrupa actualmente a más de 20 entidades de fiscalización superior de la región,
se reúne una asamblea general, por lo menos una vez por año, en distintos países de la región, y emite sucesivas declaraciones que ofician de lineamientos para la tarea que desarrollamos desde los organismos de control. Como podemos ver, en el caso de la declaración de Lima, en 2005, aparece por primera vez el concepto de participación ciudadana entre los 5 lineamientos de su plan estratégico para el periodo 2006-2010. Un segundo momento que emerge este concepto es la Declaración de Asunción en 2009, que entre los 8 principios principales se refiere específicamente a una participación ciudadana activa. Aquí me quiero detener, sin aburrirlos con la descripción de todo el punto, sí hace referencia a un ítem que refiere, por un lado, a la sociedad civil con su capacidad de autoorganizarse para ejercer un control ciudadano, que participa aquí frecuentemente como parte de un sistema de rendición de cuentas en el control de la legalidad y uso eficiente de los recursos públicos, pero así también en las entidades de fiscalización superior que deben fortalecer sus estrategias, nexos y mecanismos de comunicación e interacción con la sociedad civil en procura de involucrarlos eficazmente. Quería destacar esto porque si bien conocemos organizaciones civiles que se organizan en torno a la defensa de determinados derechos, como puede ser el de la educación, el de la salud, el de la preservación del patrimonio urbano, hay un compromiso y un deber, de alguna forma, desde los organismos de control de poder convocarlos. Entonces, además de generar normativas en ese sentido, establecer mecanismos, difundir los que existen, por ahí en momentos de mayor apatía o desconexión paradójica, en tiempos de hiperconexión, entiendo que es un desafío, pero es necesario para poder mejorar nuestra gestión como venimos desarrollando. En el marco de esta declaración de función, en el año 2009 también, se crea la Comisión de Participación Ciudadana, que va a actuar en el marco de la ACEP desde entonces. Cabe destacar que en este momento la presidencia de esta comisión está en manos de la Entidad de Fiscalización Superior de Brasil, en el periodo 2026-2028. Tenemos acá presente al compañero a través de la presidencia del Tribunal de Cuentas de la Unión. Posteriormente, en Santiago de Chile, en el 2013, también uno de los compromisos, el 9, promueve justamente el desarrollo de formas y prácticas de interacción entre la ciudadanía y los organismos de control para facilitar sus denuncias y su participación. Finalmente, dentro de la CEP tenemos la Declaración de Punta Cana, que estuvo apuntada fundamentalmente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, y una de las 4 premisas principales tuvo que ver justamente con la participación ciudadana en el control y monitoreo de los ODS. Acá también se produce una especie de categorización de los niveles de participación de los organismos para con la ciudadanía, lo que va a definir los niveles de madurez en ese sentido. Un nivel básico se refiere a una relación poco interactiva, a los ciudadanos considerados de manera aislada, se les reconoce el derecho al acceso a la información y a la petición, sin un involucramiento posterior mayor. En el nivel bajo, promueve una mayor relación, más que nada, en la puesta a disposición de los sistemas de comunicación, de información, y la puesta en común de los informes, que son los productos que desarrollan los organismos. En el nivel intermedio, se procura una interrelación mayor que busca que los ciudadanos estén formados y se los involucre en los distintos mecanismos para acceder a su participación a lo largo del ciclo de la auditoría. Y finalmente, el nivel alto, aunque creemos que muy pocos organismos han podido acceder por el momento, implica una especie de asociación los organismos de control para con las organizaciones de la sociedad civil que correspondan, y son tenidos en cuenta sus aportes en la toma de decisiones, más allá de que los criterios finales y generales sean siempre en manos de los equipos técnicos interdisciplinarios que proponen los organismos.
Para finalizar, les voy a hacer, digamos, una caracterización de los distintos momentos del ciclo de auditoría en los que se puede llegar a dar esta participación ciudadana que proponemos. Bueno, el de la planificación es el que ya conocemos por ahí a través de nuestra experiencia local, la Auditoría General de la Nación, viene implementando desde el año 2003 el mecanismo de planificación participativa para la planificación anual de sus auditorías, convocando anualmente a las organizaciones sociales, referidas a las distintas temáticas, organizaciones de trabajo en ese sentido. Después hay un proceso de evaluación de cuáles son viables, de cuáles fueron ya auditadas, etcétera, pero se produce otro encuentro para hacer una evolución en ese sentido. Y también, una vez realizados los informes correspondientes, hacer una entrega de los resultados. Con respecto a la etapa de la ejecución, por ahí esta es un poco más compleja de implementar, se puede acceder a través de distintos mecanismos en los cuales los ciudadanos y las organizaciones puedan enviar denuncias, peticiones, sugerencias, o directamente, por ejemplo, tras el caso de la Contraloría General de la República de Colombia, ustedes tienen ganas de recorrer un poco el sitio web, van a ver que hay muchos canales en los que se promueve la participación ciudadana en las distintas instancias, y han incorporado también una app para el dispositivo móvil para que cada persona pueda acceder en tiempo real a los proyectos de su interés, ubicados georreferencialmente en el mapa, y pueda aportar material que pueda servir como prueba, desde fotos, videos, que son tomados en cuenta por el organismo auditor. Voy a saltearme un momento el seguimiento de observaciones. Bueno, sí, les comento rápidamente, tiene que ver con hacer por ahí audiencias públicas con participación ciudadana, creación de semáforos, ranking de cumplimientos, una vez ya finalizados los informes, para dar la evolución en el avance de la corrección de las observaciones que surgen de los informes. La tabla de discusión, que considero que es muy importante justamente para fomentar la participación ciudadana en la medida que sería como un primer momento dar a conocer el producto de nuestro trabajo. Y en ese sentido contarles la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus 26 años de existencia, ha tenido distintas iniciativas de acercamiento a la ciudadanía a lo largo de los sucesivos colegios de auditores, que se ven caracterizadas fundamentalmente en esta etapa del proceso auditor, el de la decisión. Comenzando desde el año 2004 con la creación de un informe ejecutivo que nos acompaña al informe final, hacia un producto más concreto, más digamos, abordable por la ciudadanía en general y la prensa en particular. Después el desarrollo de unas cátedras de auditoría, luego un acercamiento a las escuelas primarias, secundarias, universitarias, la creación de la revista Contexto, que originalmente tenía un formato papel, que abarcaba distintas temáticas de control, no solamente de los organismos sino hacia afuera. Esta fue continuada por el periódico digital, que con distintos formatos y periodicidad se adapta a distintos dispositivos, y se emite actualmente cada 2 meses, que también recupera los principales informes y también los balances y las restricciones que se dan en torno a la temática de control en todo el mundo. Mientras tanto, también siempre se fue actualizando y modernizando el sitio web oficial e incorporando las distintas redes sociales que fueron emergiendo para poder ampliar así la comunicación con distintas audiencias. Más recientemente, en la actual sesión del colegio, se ha aprobado el manual de lenguaje claro, que es, bueno, lo que va a presentar mi compañera Ariana a continuación. Mientras empieza Ariana, Buenos días, Ari, bienvenidas, bienvenidos. hola Ari, te interrumpo un segundo. Cualquier ¿te escucha pregunta que bien? tengas. Te escuchamos bien, Ari. Te interrumpo un segundo. bien? Cualquier pregunta que tengan, escríbanla en el chat, al final se va a contestar. Ok, bueno, vamos a comenzar. De vuelta, bienvenidos, buenos días, bienvenidas a todos y a todas. Gracias por acompañar este espacio de intercambio sobre el lenguaje claro y su incorporación en los organismos de control. Durante esta charla vamos a
definir qué es el lenguaje claro, ver sus elementos, sus pilares, algunas estrategias para implementar en las instituciones el lenguaje claro y algunos ejemplos prácticos. Pero antes de meternos de lleno en el tema, me gustaría hacer una breve pausa y hacer un ejercicio disparador. Nos vamos a ir a otro ámbito y pensemos que todos y todas en algún momento nos encontramos frente a información que necesitamos usar, pero que no logramos comprender. La información está disponible, pero necesitamos leerla, releerla una y otra vez, y hasta por ahí la ayuda de un traductor. Entonces, esta situación lo que genera es una barrera de acceso. Y esto nos dificulta actuar, tomar decisiones, resolver una situación. Supongamos entonces que vamos al gimnasio, nos vamos a otro ámbito, y el entrenador nos da esta rutina para hacer. A simple vista, vemos que nos resulta difícil comprender la información porque no hay estructura, no hay jerarquía, hay una entrada en calor, más tienen los ejercicios, abajo dice elongación. Hay algunos números 3×30 que podemos no saber qué es. Hay terminología técnica, crunch, press, pull. Después abajo habla de elongación, cintura, flexión, es como una oración con muchas subordinadas. Esto va a hacer que nosotros, en vez de ponernos a hacer la rutina, tengamos que leer, releer o le preguntemos al entrenador, ¿me puedes ayudar con esto que no lo entiendo? Sin embargo, si el entrenador nos da esta rutina, vemos una diferencia. Hay una estructura, hay jerarquía en la información, hay apartados en donde los temas se separan, nos explica acá que son 3 series de 30 repeticiones, que hay pausas, hay una imagen que explica la terminología técnica. Podemos decir que en este caso es más fácil para nosotros, o más simple, actuar, ponernos a entrenar. ¿Sí? Bueno, ahora volvamos entonces a la comunicación pública. Me faltó esto. Podemos decir que el problema estaba en cómo el entrenador construyó y presentó esa información. ¿Sí? Es un problema de comunicación. Entonces, cuando volvemos al ámbito público, a las comunicaciones públicas entre el Estado y la ciudadanía, el Estado como emisor y la ciudadanía como receptor de la información, tenemos el mismo problema. Muchas veces hay información que está disponible, pero no está comunicada de una manera clara y hace que las personas no puedan comprenderla, y esto genera una barrera de acceso. Cuando hablamos de comunicación pública, estas barreras pueden generar desigualdades, pueden vulnerar derechos, afectar la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. Entonces, eso nos abre 2 preguntas que van a guiar la charla de hoy, que si alcanza porque la información pública está disponible, o si también debe ser comprensible para quienes la necesitan usar. Hay un cambio de paradigma. El Estado se caracterizó durante mucho tiempo por ser un Estado complejo, cerrado, lejano, donde había complejidad tanto en el lenguaje administrativo como jurídico, donde la ciudadanía era considerada un objeto de derecho, excluida de participar en los asuntos públicos. Sin embargo, con el desarrollo de las democracias modernas, cambia el Estado y cambia la forma de gobernar. El Estado se moderniza, se abre, se empiezan a usar las nuevas tecnologías, se empieza a hablar de un gobierno abierto, de la transparencia, se incluyen, se insertan principios como transparencia, acceso a la información pública, fortalecimiento de la comunicación institucional, participación ciudadana. La ciudadanía empieza a ser considerada un sujeto de derecho y como tal reclama su derecho a comprender la información pública para participar de los asuntos públicos, para ejercer sus derechos y obligaciones, para ejercer el control del Estado. Entonces podemos decir que hay un modelo más cercano, más transparente, más participativo. Y la forma en que el Estado comunica pasa a ocupar un lugar central, porque ya no solo informa el Estado, sino que democratiza la información, reduce las barreras de acceso y acerca a la ciudadanía. Y en ese contexto es que tenemos que pensar al lenguaje claro como una herramienta
para mejorar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía y garantizar el derecho a entender y fortalecer la transparencia. Nosotros decimos que el lenguaje claro es una práctica de transparencia. Bien, pero también podemos ver al lenguaje claro como una herramienta de mejora institucional, porque las instituciones que deciden promover, incorporar el lenguaje claro en sus comunicaciones, reducen la necesidad de intermediarios, de traductores, reducen los tiempos de lectura, los costos de no tener que repetir ciertos trámites, también los malentendidos disminuyen, las mejoras, los reclamos, y de alguna manera podemos decir que las instituciones que deciden promover el lenguaje claro están habilitando la participación y el ejercicio efectivo de los derechos. ¿Estamos bien? Bien. El lenguaje claro nace en la década del 70 en países anglosajones como Reino Unido o Suecia. El Reino Unido sale del movimiento social que empieza a reclamar porque el inglés era muy complejo, sobre todo en la parte administrativa y jurídica. Ahí empiezan a surgir las primeras organizaciones y los primeros movimientos de lenguaje claro. Después, en Suecia, por ejemplo, sale del sector público, contratan especialistas para redactar las normas en lenguaje claro, y hoy cuando sale un documento público tiene un sello de especialistas de que está en lenguaje claro. Después, otro hito importante ya es en el 2010 en Estados Unidos, donde se sanciona una ley de lenguaje llano, y después se hacen unas guías para que las agencias federales sigan y se comuniquen de manera clara. Que después en muchos países latinoamericanos estas guías se utilizan, se toman como ejemplo. En España también hay un gran desarrollo del lenguaje claro. En 2009 se conforma una comisión de lenguaje jurídico, de modernización del lenguaje jurídico, que también hace un informe de claridad y derecho a comprender, que tiene pautas de redacción en lenguaje claro, que también son muy utilizadas luego por diferentes países. Hoy podemos decir que el lenguaje claro es un movimiento internacional, donde sus promotores se nuclean en redes de cooperación. Tenemos la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, o tenemos la Federación Internacional de Lenguaje Claro, que promueven estándares comunes. De hecho, hay una ISO, que es del 2023, de lenguaje claro. En nuestro país, el lenguaje claro llega de la mano de políticas vinculadas con la transparencia, con el acceso a la información pública y con la modernización del Estado. En 2016 está la Ley Nacional 27275, que promueve la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública y el acceso a la información pública. Después tenemos en el 2017 un decreto nacional que en su artículo 3 dispone que las normas y regulaciones deben redactarse de manera simple, clara, precisa y de fácil comprensión. Y en el 2018 se forma la Red de Lenguaje Claro y el Observatorio de Lenguaje Claro. Una página que está muy buena, es entre los 3 poderes de gobierno que se conforma, donde hay una serie de manuales y de pautas de redacción en lenguaje claro, y el Observatorio de Lenguaje Claro está en el ámbito de la UBA, de Derecho, y también capacitan, promueven prácticas de lenguaje claro. Entonces, vamos a ver qué es el lenguaje claro. A nivel internacional, las diferentes redes, la ISO también, definen que un texto está en lenguaje claro cuando sus destinatarios pueden encontrar la información que buscan, entenderla de una sola lectura idealmente y sin la necesidad de intermediarios, y usar esa información para diferentes fines. Puede ser para tomar decisiones, para ejecutar acciones. Entonces, cuando nosotros queremos introducir el lenguaje claro en las comunicaciones de un organismo, tenemos que trabajar sobre los elementos del texto, que son 5. El destinatario, el propósito comunicativo, la estructura, forma y diseño. Vamos a empezar con los 2 primeros, que son los más importantes.
Siempre en lenguaje claro decimos que el foco está puesto en el destinatario. Es lo importante cuando construimos una comunicación. Y el propósito comunicativo es qué quiero lograr con el mensaje y respecto a la definición que venimos viendo, tiene que ser útil lo que yo, útil para el destinatario la información que brinda. Vamos a la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires para ver el ejemplo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el lenguaje claro, empezamos a ver quiénes eran nuestros destinatarios. Nosotros tenemos múltiples destinatarios. Tenemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y los organismos auditados, a la ciudadanía y también a otros actores que están interesados. Entonces, cuando nosotros hacemos informes de auditoría, que es nuestro producto comunicacional, y nuestros informes son públicos y de acceso irrestricto, tenemos que pensar que nos dirigimos a todos estos destinatarios. Y al construir nuestras comunicaciones y después presentarlas, tenemos que pensar qué saben y qué necesitan saber. Y también cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es informar respecto a una evaluación técnica que se realizó sobre el uso de recursos públicos. Cada destinatario va a utilizar esa información también para un propósito. El Poder Legislativo para controlar la ejecución del presupuesto, supervisar la gestión y tomar decisiones. El Poder Ejecutivo y los organismos auditados van a utilizar nuestra información para identificar debilidades, para después poder mejorar procesos, para fortalecer sus controles internos, para optimizar las políticas públicas. La ciudadanía va a acceder a nuestra información, que es objetiva y que es independiente, para saber cómo se usan los recursos públicos y también para ejercer el control ciudadano sobre la gestión. Y también podemos tener universidades o organizaciones de la sociedad civil que utilizan nuestra información como fuente de información o análisis. Ya vimos entonces los dos primeros elementos del lenguaje claro, que son el destinatario y el propósito comunicativo, que son sobre los que tenemos que trabajar al momento de elegir que nuestras comunicaciones se elaboren y se presenten en lenguaje claro. Después tenemos la estructura. La estructura es la forma en que se organiza el contenido del documento. En el caso de la auditoría, nosotros tenemos una estructura que está normada, siempre es igual, donde tenemos el objeto, el objetivo, el alcance, limitaciones al alcance, aclaraciones previas, observaciones. Eso ya está normado, que es lo que vendría a ser acá apartados y secciones. Pero después, cuando trabajamos sobre la estructura en lenguaje claro, lo que hacemos es ver que haya un orden lógico, tanto en las ideas, que siga un hilo conductor, y que la información más importante siempre esté primero. Ahora viene la forma, ¿no? Ya vimos el destinatario, vimos el propósito comunicativo, vimos la estructura sobre la que trabajamos. Y ahora vienen los dos últimos elementos del lenguaje claro, que son la forma y el diseño. La forma tiene que ver con la legibilidad lingüística y el diseño con la legibilidad visual. Es decir, cuando nosotros emitimos un texto en lenguaje claro, tenemos que preguntarnos, según el destinatario de esa información, según lo que yo quiero lograr, ¿cómo voy a redactar? ¿Qué léxico voy a utilizar? Entonces, respecto a la forma, hay dos cuestiones importantes. La primera es el lenguaje técnico. Nosotros, en la auditoría de la ciudad, acá se presentó un gran desafío cuando empezamos a trabajar el lenguaje claro. Nosotros somos receptores de información técnica, en lenguaje técnico, de diferentes áreas del gobierno, de salud, de ambiente, de justicia. A su vez, nuestros equipos de trabajo son multidisciplinarios y tienen diferentes profesiones, y cada uno tiene su lenguaje técnico. Un contador, un abogado, el supervisor, que es el que integra toda la información que le brinda el equipo, también tiene un determinado lenguaje técnico según su profesión. Y también tenemos el lenguaje técnico propio de la auditoría, hallazgos, desvíos, criterios. El desafío
que tuvimos nosotros cuando empezamos a trabajar sobre el lenguaje claro, es cómo amalgamar todos esos lenguajes y luego construir una comunicación, un informe que estamos comunicando el resultado de una evaluación en forma comprensible para los múltiples destinatarios. Comprensible y útil, que esa información sea útil. Esto con respecto al lenguaje técnico. Además, es interesante esto, que el lenguaje técnico lo que aporta es precisión. Nosotros cuando... el lenguaje técnico aporta precisión. Cuando lo utilizamos es porque queremos que la otra persona no se confunda, no dar términos ambiguos. Cuando vamos a hacernos una ecografía, por ejemplo, el técnico, el ecógrafo, escribe terminología técnica que el médico después comprende a la perfección de qué estamos hablando. Y en todas las profesiones pasa lo mismo. Es decir, que hay lenguaje técnico que es prescindible, que es imprescindible y que se tiene que seguir utilizando. Sin embargo, cuando nos excedemos en el lenguaje técnico y usamos términos que no son necesarios, podemos disminuir la comprensión de los destinatarios. Cuando empezamos a trabajar con lenguaje claro, tuvimos una entrevista con el Consejo de la Magistratura. En justicia hay un montón de lenguaje técnico que es muy importante, que es imprescindible. Entonces ellos desarrollaron dos herramientas de trabajo. Primero, una guía de acceso a la justicia, que explica cómo funciona el sistema judicial en lenguaje claro, y después un glosario jurídico, que traduce los términos legales complejos. Esta fue la opción o la alternativa que ellos encontraron para trabajar el lenguaje claro, pero con la consideración de que existen muchos términos técnicos que son imprescindibles y que tienen que estar. La forma también abarcaba lo de la legibilidad lingüística. Y la legibilidad lingüística es la facilidad con la que comprendemos un texto. Entonces, en lenguaje claro se trabaja con pautas de redacción. Nosotros en la auditoría tenemos un manual de lenguaje claro en el que damos distintas pautas, casi siempre son las mismas para todos, y promovemos un checklist de lenguaje claro. En el momento de revisar el texto, antes de publicarlo o antes de enviarlo, chequeamos que se cumplan todas las pautas para garantizar que está el lenguaje claro. ¿Cuáles son estas pautas? La primera es que los párrafos no sean demasiado extensos, no más de 5 líneas, que trabajemos una idea por párrafo, que las oraciones sean simples, que no haya muchas subordinadas, evitar las nominalizaciones, en vez de poner realización de, poner realizar, evitar la voz pasiva, tiene que poner el sujeto expreso, eliminar los arcaísmos, las palabras que ya no se utilizan más, y evitar las frases ambiguas como puede ser la misma. Esta es una buena herramienta para trabajar la legibilidad lingüística en los organismos. Y finalmente pasamos al diseño en lenguaje claro, que es el quinto elemento, que es la legibilidad visual. El diseño es cómo se organiza y se presenta la información para que pueda ser comprendida. Que hoy nuestros informes se leen en una pantalla. Entonces el diseño es muy importante porque facilita la lectura y guía la comprensión. ¿Y qué aspectos del diseño podemos trabajar? Podemos trabajar la jerarquía visual, el uso, como veíamos en la rutina del gimnasio, el uso de títulos, de negritas, de colores, cómo se alinea y se distribuye el texto, que ayude a la lectura y que no tengamos que saltar de un lado al otro. El uso de los espacios en blancos es muy importante. Cuando tenemos un bloque de texto sin espacios, satura la vista y la comprensión se dificulta. Después podemos trabajar sobre la tipografía, el tamaño, el color. Eso, en el caso de la auditoría, está normado también. Nosotros utilizamos una letra con un tamaño ya específico. Y también la incorporación de recursos visuales. Podemos utilizar gráficos, podemos utilizar imágenes que ayudan a la comprensión. Bien.
Entonces nosotros decimos que cuando trabajamos sobre los elementos del texto, logramos que nuestro texto sea coherente, relevante, conciso, simple y preciso. Podemos ver que hay una relación entre los pilares del lenguaje claro y los elementos que vimos antes. Entonces ahora les propongo otro ejercicio. Pasar a la parte práctica. Cuando construí esta información para brindarles a ustedes, quería mostrarles la relación que había entre los elementos y los pilares. Entonces construí este gráfico. ¿Qué pueden ver acá? Es un gráfico muy complejo, hay mucha información. Hay información que ya vimos antes, o sea que es redundante. Tenemos que saltar de un lado al otro, nos cuesta ver la relación. Entonces me puse a pensar, ¿quiénes eran mis destinatarios? ¿Cuál era mi propósito? Y construí este otro cuadro. Saqué un montón de información, pero creo que acá se nota, podemos ver más claramente la relación entre los elementos y los pilares. Y acá estaba muy condensado todo, ¿verdad? Bien, entonces trabajar a veces con el lenguaje claro es hacer, es justamente tratar de ver qué es relevante, que tiene que ser conciso, no extendernos demasiado, porque que tiene que ser simple, preciso, coherente. Les propongo otro ejemplo ahora. Acá tenemos un cuadro. El primer cuadro lo trabajamos, en esto vamos a llevar un tiempito para que lean y vean. Teníamos un primer cuadro en donde había información que era bastante compleja. También la primera columna era innecesaria. Entonces empezamos a trabajar para darle más claridad y construimos este segundo cuadro en donde pusimos, quitamos la primera columna y dividimos la segunda columna en dos. Entonces tenemos servicio que se controla, tipo de control, registro de control y finalidad. Al cambiar, esto nos ayudó a ver cuál va a ser la evidencia de control que nosotros necesitamos. Si alguien quiere abrir el micrófono y me dice si esto se ve bien, así podemos tener. Clarísimo. Bien. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que lo que hicimos fue cambiar un poco el léxico utilizado hacia la forma, trabajamos sobre la forma, trabajamos sobre el diseño, trabajamos sobre hacer más conciso el cuadro, más preciso, más relevante, nos sirve más. Me cuesta no verlos, me gustaría poder verlos para interactuar un poquito más. Bien. Y les doy el último ejemplo. Acá tenemos en la primera parte un texto escrito en un solo bloque, donde quisimos aplicar los elementos del lenguaje claro para hacerlo un poco más comprensible. Vemos que dividimos, hicimos espacios, que es el diseño. Lo voy a leer. En el año 1998 se sanciona la Ley 104 de acceso a la información pública, la que se reglamentó varios años más tarde, en el 2007 por el decreto 1361, GFBA 2007, Boletín Oficial, ¿verdad? Que reguló el derecho hasta el año 2016, año en que la legislatura de la ciudad, en virtud de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, actualizó la norma por medio de la Ley 5.784 de 2016. La actualización de la ley incluye, entre otras cuestiones, la incorporación de principios de interpretación y aplicación de la norma, obligaciones específicas para los tres poderes del Estado y las comunas, ampliación de los sujetos obligados y de los plazos de respuesta, la incorporación de obligaciones de transparencia activa y la creación de la figura del órgano garante. Entonces, lo que hicimos fue, primero, dividir espacios para darnos respiración. Y después seguir un hilo lógico con las fechas. En 1998, la legislatura, pusimos el sujeto expreso, de la ciudad sancionó la ley
104 de acceso a la información pública. Como eso era lo más importante, lo destacamos. En 2007, el Poder Ejecutivo reglamentó su ampliación mediante decreto tal. Régimen que se mantuvo hasta el 2016. Ese año, seguimos con la cronología, la legislatura actualizó la normativa mediante la ley 5.704 a partir de un proyecto presentado por el Poder Legislativo. La nueva norma definió principios para su interpretación y aplicación, estableció obligaciones para los tres poderes del Estado y las comunas, amplió los sujetos obligados por los plazos obligados y los plazos de respuesta, incorporó obligaciones de transparencia activa y creó la figura del órgano garante. Entonces, a partir de trabajar sobre los elementos del lenguaje claro, logramos que el texto sea más comprensible para la lectura. Bueno, para ir cerrando con la charla, vamos a ver cómo promover el lenguaje claro en las instituciones. Hay un libro, que es el de Alejandro Rafael Retegui y Fernando Bernabé Roca, que está coordinado por esos dos, que son dos eminencias del lenguaje claro, que es de hace 2 años, donde reúne varios artículos de especialistas en lenguaje claro, y ellos proponen, y nosotros también estamos de acuerdo y tomamos, que para implementar en las instituciones el lenguaje claro, tenemos que hacer un proceso institucional progresivo. Atraviesa 3 etapas este proceso: la decisión, la implementación y la mejora. No es una acción puntual, sino una práctica sostenida que se va consolidando y mejorando en el tiempo. Entonces, vamos a verlas un poquito, cada etapa, y lo vemos con la experiencia de la auditoría. En primer lugar, está la voluntad política, en la cual no se puede implementar en ninguna organización el lenguaje claro. En nuestro caso, hubo la voluntad política de una resolución del Colegio de Auditores, la 2023, donde se decide promover el lenguaje claro en nuestras comunicaciones públicas. En cuanto al marco normativo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley, la 6367, que promueve el lenguaje claro y también lo hace obligatorio para las instituciones públicas. Y en cuanto al liderazgo institucional, es la dirección de la institución la que se pone al hombro el tema del lenguaje claro, lo incorpora en la agenda del organismo y comienza a elaborar diferentes herramientas y capacitación también. Bueno, lo primero que hace es formar un equipo de trabajo que comienza a capacitarse en los diferentes cursos de lenguaje claro, también participa del Congreso Internacional de Lenguaje Claro, que fue en el 2022 en la UBA, y después sostiene intercambios y entrevistas con otros organismos que ya estaban trabajando en lenguaje claro: el Consejo de la Magistratura, la Legislatura porteña y la Secretaría Legal y Técnica, todo de la Ciudad de Buenos Aires. Después desarrolla directrices y herramientas. Tenemos un manual de lenguaje claro que tiene los criterios y tiene también pautas de redacción para incorporar en los informes. También hicimos varias capacitaciones internas a los supervisores, a los auditores de cada equipo. Y después estamos ahora en el momento de revisión de materiales. Estamos trabajando con la estructura del informe. Bueno, nos queda todavía la parte de mejora continua, que estos autores dicen que por un lado está la recopilación de comentarios para trabajar con la ciudadanía, y también ellos promueven el uso de la inteligencia artificial. Finalmente, para cerrar la charla, quería decirles que para nosotros implementar el lenguaje claro es transformar la cultura de la organización. Y eso necesita de la capacitación, del compromiso y del trabajo articulado de todos los que forman el organismo: los que redactan, los que editan y los que revisan y aprueban. Finalmente, hablar de lenguaje claro es una cuestión difícil. No significa que sea fácil, sino que tenemos que poner mucho de nosotros para que eso suceda. Les agradezco por este espacio y, bueno, nos vemos próximamente.
Buenísimo, Ari. Muy interesante y realmente se entendió muy bien que es un proceso que se hace hacia adentro de las instituciones y que requiere un cambio importante, pero que se puede hacer como vos bien lo estás mostrando. Bueno, ahora para la próxima charla vamos a presentar a Patrick Machado. No sé, Patrick, si estás por ahí. Sí, por aquí. Muy bien. Patrick es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, empleado del Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná desde el 2013, fue nombrado oidor general en enero del 2017 y ha sido reelegido consecutivamente hasta la actualidad, secretario ejecutivo nacional de ATRICON en el área de oidurías, coordinador del Comité Técnico de Oidurías, auditorías internas y controles internos y sociales del Instituto Ruy Barbosa en el tema oidurías. Es miembro del grupo de estudios sobre cómo implementar y cuáles son los beneficios de la participación ciudadana en las actividades de control externo. Es miembro del grupo de estudio para la discusión y propuesta de enmienda de la ley 13.460, que es la que habla de participación, protección y defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos. Es miembro del grupo de estudio para la mejora de la gestión de quejas en el ámbito de los tribunales de cuentas de Brasil. Es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos, del grupo de estudios sobre el tratamiento del acoso y la discriminación en el ámbito de los tribunales de cuentas, y de la Comisión de la Ley General de Protección de Datos y de la Comisión sobre Acoso y Discriminación en el ámbito del Tribunal de Cuentas de Paraná. Autor del libro Oiduría dos Tribunales de Contas, perdón Patrick, un mejoramiento para las actividades. Es coautor y revisor del Manual para la Implementación de Consejos de Usuarios de los Tribunales de Cuentas, también del Manual sobre la Ley General de Protección de Datos y la Ley de Acceso a la Información en las actividades de la auditoría. Es creador del sistema Concepra Auditoría, dile al oidor sería, que es una plataforma tecnológica para gerenciar procesos de atención al ciudadano. Es profesor de la Escuela de Administración Pública del Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná y ha prestado servicio en las legislaturas municipales y estatales, y en resumen cuenta con casi 20 años de experiencia en el servicio público. Bueno, los dejo con Patrick, que nos va a comentar su experiencia sobre estos temas. Buenos días, con su permiso hablaré. Perdón, Patrick, una cosita más. Si habilitan los subtítulos, les va a ir traduciendo lo que habla Patrick. Gracias. Buenos dias, com seu permisso, hablarei em meu idioma materno, o português. É um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente ao convite da senhora Letícia e do diretor-geral do IET, Dr. José Carlos. Gostaria de cumprimentar aqui a senhora Ariana, a senhora Durne, as palestrantes que me antecederam. É um prazer conversar com vocês aqui, né? Fico muito feliz em poder trazer e compartilhar algumas experiências do Brasil, né? Em especial das ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil. Com a permissão de vocês, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Para falar um pouquinho da linguagem claro nos órgãos de controle, a linguagem simples, como a gente costuma falar, como bem colocado pela senhora Ariana e pela senhora Adurne, né, comunicar é muito mais do que pura e simplesmente falar, né? É muito mais do que pura e simplesmente uma questão da forma como a gente coloca as palavras, como a gente se expressa. Comunicação simples é a gente tornar o serviço público acessível a todas as pessoas. E o serviço público hoje, a gente sabe que agarrado a um formalismo excessivo que o serviço público tem, nem sempre as pessoas são colocadas como ponto central da administração pública. E nós temos que entender que o serviço que a gente presta e o nosso cliente para a recepção desse serviço é o cidadão. Então, com base nisso, a nossa comunicação precisa ser clara, precisa ser assertiva e, principalmente, precisa ser compreensiva por todos os públicos. E essa compreensão passa pela questão de escrita, de fala e até mesmo visual com as ferramentas tecnológicas que nós colocamos à disposição hoje.
Até porque nós temos que entender que a sociedade, ela deixou aquele papel de uma mera espectadora das relações entre sociedade e Estado e passou a assumir um papel de controle nessa relação. E por querer assumir esse papel de controle, a gente tem que ter a percepção que um cidadão bem informado, ele terá melhores condições de acessar os seus direitos. E para que ele acesse os seus direitos de uma forma clara, de uma forma objetiva, a nossa linguagem é muito mais do que fundamental. Pode avançar, por favor. Dentro desse contexto, então, o que é importante eu trazer para vocês é que a linguagem simples, né, ela é muito mais do que uma mera participação. Ela se torna e concretiza a cidadania como um instrumento público que fortalece essa relação. Uma informação, quando ela é apresentada de forma simples, quando ela é apresentada de forma clara, a gente, como bem colocado anteriormente, a gente evita o retrabalho no serviço público. Porque eu aqui na função de ouvidor do Tribunal de Contas, eu posso dizer que quando a comunicação não é clara, a comunicação não é simples, na maioria das vezes a gente tem que refazer o trabalho para que o cidadão possa compreender aquilo. Porque na maioria das vezes a gente usa uma linguagem muito técnica, utilizamos muitos termos jurídicos, porque a gente acredita, na maioria das vezes, como prestadores de serviço público e servidores públicos, que falar bonito nos coloca em um outro patamar. Quando, na verdade, a gente esquece que durante um período nós somos prestadores de serviço público e em outro momento nós somos usuários desse mesmo serviço público. E se a gente não tem uma comunicação simples, uma comunicação clara, a gente não permite que a sociedade participe de uma maneira mais ativa e, principalmente, a gente não permite que a sociedade nos permita agir preventivamente. Porque quando a gente disponibiliza uma ferramenta fácil de comunicação, simples e acessível, o cidadão pode, em tempo real, contribuir mais facilmente com a prestação do serviço público. Agora, quando a gente tem uma comunicação mais robusta, uma comunicação mais fechada, o cidadão, pela não compreensão, ele não se sente próximo da instituição. A gente sabe que muito se fala, a gente quer que a sociedade exerça o controle social. A gente quer que o cidadão venha até nós participar da vida pública. Mas nós não damos a principal ferramenta, na maioria das vezes, que é a comunicação. Então, essa provocação que está sendo dada pelo IET, a ideia de fazer uma cartilha e principalmente se discutir esse assunto, é muito importante para que a gente possa simplificar os processos de trabalho a partir da compreensão, onde a gente coloca a linguagem em um patamar da igualdade. E isso tem sido feito não só pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como por diversos tribunais de contas do país. E esse trabalho vem sendo desenvolvido tanto pelo Instituto Rui Barbosa, que tem essa cooperação com o IET e a SUR e assim sucessivamente, como também pela Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do país. Pode avançar, por favor. Então, o que a gente tem que ter aqui de uma forma muito clara é que a linguagem que a gente utiliza com o cidadão é o retorno que a gente vai ter da sociedade. E aí nós temos que começar a ter um contexto e pensar com uma visão integrada de serviço público. O que é uma visão integrada de serviço público? É uma linguagem que a gente começa a colocar o cidadão como ponto central da comunicação, onde na maioria das vezes o serviço público presta informações, mas pensando como a mídia vai abordar aquilo. Quando, na verdade, o nosso maior cliente é a sociedade. Então, a gente tem que começar a colocar o cidadão como ponto central. Afinal, nós, enquanto pessoas, né, vamos assim dizer, a gente paga uma alta carga tributária, seja no Brasil, seja na Argentina, seja onde for, qual for o país. A gente paga tributos. E esses tributos têm que retornar como um serviço de qualidade. Para que um serviço volte como algo de qualidade, a gente tem que ter uma comunicação assertiva por onde o cidadão saiba por onde se manifestar. E isso só acontece quando ele é o ponto central. E essa questão de comunicação, ela passa por várias esferas da administração pública. Não é uma unidade que atende o público, não é o setor de comunicação, isso é um abraço que tem que ser por toda a gestão pública. Por quê?
nós temos que entender que todo o serviço público, todos os órgãos, todas as instituições, todos os setores, são pequenas engrenagens aptas a fazer uma entrega mais efetiva. Então, não é só uma questão de se escrever melhor ou se escrever de forma simples. É melhorar o serviço público como um todo por intermédio da comunicação. E esse processo de melhoria, ele tem que ser um processo contínuo e um processo perene, ou seja, não dá para fazermos apenas, por exemplo, esse evento aqui hoje sobre comunicação simples e acreditarmos que pronto, resolvemos o problema do serviço público. A comunicação, ela é diária. E a gente tem que trabalhar em cima dessa simplificação de forma constante. Não só no sentido de simplificar o texto, o conteúdo que a gente leva para fora, mas no sentido de simplificar os nossos procedimentos. E essa clareza na comunicação, ela passa também por uma clareza digital. Porque hoje, a maioria da sociedade se manifesta pelo meio digital. Hoje, a ferramenta tecnológica ela está presente em todos os campos da administração pública. Então, não basta a gente escrever de forma simples. O que a gente põe à disposição da sociedade num site tem que ser simples. Tem que ser colocado de uma forma estruturada, onde o cidadão possa acompanhar aquilo. E, principalmente, todo o conteúdo, a questão da comunicação simples, ela passa também por uma questão do conteúdo estar sempre atualizado. Principalmente porque revisar ou excluir aquilo que não está mais sendo útil é fundamental, é processo de comunicação simples. Porque quanto mais informações postas à disposição de uma linguagem robusta, mais difícil é a participação da sociedade na vida pública. E a comunicação simples, a gente tem que entender que é para todos. Ela pode ser combinada e deve ser combinada não só com a leitura simples, mas com a acessibilidade digital, que é o que a gente tenta, num contexto de hoje, trazer de forma muito clara. Pode avançar, por gentileza. Nesse contexto da comunicação simples, de uma percepção onde a sociedade deve ser colocada no primeiro plano, nós temos que entender que a melhor ferramenta nossa de aproximação, pode avançar, por favor, é justamente essa comunicação. É a forma escrita, é a forma verbal. No Brasil, tá, nós temos a Lei 15.263 de 2025, que é uma lei que institui justamente uma política nacional de linguagem simples. E essa política nacional, ela é interessante que ela é aplicada a todos os órgãos das entidades públicas, seja no âmbito federal, estadual ou até mesmo municipal. Ou seja, é uma política que diz como os órgãos públicos devem se comunicar com a sociedade. Como os órgãos públicos devem pensar em colocar as informações de modo que o cidadão consiga entender. Como o órgão público deve promover uma transparência ativa por intermédio de uma comunicação clara e simples, facilitada para o cidadão de uma forma popular. E essa política nacional, ela diz que cada administração pública vai regulamentar no seu âmbito de atuação o uso da linguagem simples de forma obrigatória, mas passando pelos pontos de uma escrita acessível, de um vocabulário claro e simples, de uma organização visual, de uma inclusão indígena, traz essa questão, porque a gente tem a multifacetária de povos, né? E principalmente o cuidado com a restrição gramatical. Por que cuidado com a restrição gramatical? Porque, vamos pegar um exemplo, a minha formação é a área do direito. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a Ariana é obrigada a entender todos os termos técnicos e jurídicos que eu vou utilizar. A minha comunicação para com ela, por exemplo, se ela é uma usuária do serviço público, é que eu utilize uma linguagem compreensível para ela e para todos os interlocutores daquela comunicação. Então, essa legislação nacional, ela veio justamente para tornar isso obrigatório. Mas vejam, pode avançar. Essa legislação que eu trouxe para vocês, ela é uma legislação de 2025. Mas esse assunto já é abordado pelas ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil desde 2020. Tá? Desde 2020, as ouvidorias dos Tribunais de Contas comungam esse assunto. Mas eu trago aqui para vocês, como exemplo inicial, anualmente, as ouvidorias dos Tribunais de Contas realizam um congresso nacional, que inclusive a gente, ano passado, até teve a oportunidade de contar com participantes do grupo IETEI,
né? E dentro desse contexto, dessa discussão, desse congresso nacional que a gente faz, reunindo todas as ouvidorias dos tribunais de contas do país, a gente registra uma carta compromisso. E nessa carta compromisso, a gente coloca quais serão os objetivos que devem ser cumpridos por todas as ouvidorias dos tribunais de contas do país no ano subsequente. E dentro desse compromisso de 2025, mas que já vem desde 2021, ou seja, anterior a essa norma que está posta de uma política nacional, a gente coloca alguns objetivos estratégicos, que o primeiro seria a modernização tecnológica, para que a tecnologia abarque a comunicação simples e acessibilidade digital, e principalmente um outro compromisso é que nas comunicações da ouvidoria e da administração pública como um todo, se procure aplicar uma redação clara à sociedade. Procure priorizar a linguagem simples, o texto eliminar aquelas barreiras informativas de jargões jurídicos, garantir que o atendimento público seja pautado na agilidade, na segurança, na transparência e principalmente na comunicação clara. E esse conjunto de diretrizes que a gente traz dentro de uma carta compromisso, que é assumida por todas as ouvidorias de todos os tribunais de contas do país, vem como um guia prático para humanizar o serviço público. Porque a comunicação humaniza o serviço público, vem como um guia para harmonizar essa relação entre sociedade e Estado, através da linguagem, porque a linguagem é a primeira forma de aproximação do cidadão com a administração pública. Pode avançar, por favor. Não somente isso, não somente esse compromisso que vem desde 2021, é interessante destacar que nós temos o Instituto Rui Barbosa, né, que é a escola do conhecimento dos tribunais de contas no Brasil, e nós temos a Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Pegaram o Instituto Rui Barbosa. O Instituto Rui Barbosa já trata o termo comunicação simples e acessível em várias de suas iniciativas. Em tudo aquilo que é ligado à comunicação pública, em tudo aquilo que é ligado à transparência, em tudo aquilo que é ligado na melhoria das relações dos tribunais de contas com a sociedade. Trazer um exemplo aqui. O Instituto Rui Barbosa recentemente completou 50 anos e foi lançado um livro comemorativo. E o tema central desse livro comemorativo justamente era o uso de linguagem mais acessível por todos os tribunais de contas. Dentro desse contexto, o IRB também participou de um projeto que já estamos na segunda versão no Brasil, que é o Projeto Comunica, que é uma competição saudável que une as comunicações sociais dos tribunais de contas do Brasil e une as ouvidorias dos tribunais de contas do Brasil numa competição de quem cria mais ferramentas e processos de trabalho apto a comungar a participação da sociedade com o retorno para ela em uma comunicação simples. A gente chama de Projeto Comunica, que é justamente uma iniciativa voltada para fortalecer a comunicação institucional do tribunal. E ano passado nós tivemos diversos projetos protocolados que apresentaram ferramentas efetivas e processos de trabalho bem estruturados, como foco na questão da linguagem simples, numa linguagem estruturada. Porque todo esse trabalho vem ligado em três frentes muito importantes, que uma delas seria a qualificação da comunicação pública, outra, o incentivo à clareza nas informações e a modernização da linguagem técnica. E nós tivemos vários, para ter uma base só na temática ouvidoria, nós tivemos mais de 27 ações protocoladas para demonstrar ações voltadas ao uso de linguagem simples nos tribunais de contas. Pode avançar, por favor. Paralelamente a isso, como eu disse, nós temos a Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Vejam que a Política Nacional de Comunicação Simples ela é de 2025, mas em 2023, a Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do país, ela já mandou para todos os tribunais de contas do Brasil uma nota recomendatória, dizendo que deveriam todos os tribunais de contas passar a adotar uma linguagem simples e também uma linguagem visual clara, tanto nas suas peças técnicas, quanto nos relatórios de auditoria, quanto nos pareceres e decisões. Porque a gente sabe que os pareceres, como o próprio nome diz, são técnicos. Mas o cidadão que tem acesso àquele parecer nem sempre é técnico.
Às vezes é uma pessoa simples que quer pura e simplesmente contribuir com o serviço público. Então, a gente tem que procurar dar mecanismos e ferramentas. E, nesse contexto, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, em 2023, mandou uma nota a todos os presidentes dos tribunais de contas falando, olha, peçam para que o seu tribunal de contas cuide com a linguagem que ele vai utilizar com a sociedade. Além disso, a Tricom inclui a realização de capacitações. Ela pede que sejam elaborados guias, cartilhas, glossários que auxiliem a simplificação do serviço público. Tá? Pode avançar, por favor. E aí nós temos que destacar também, que eu não posso deixar, que é o próprio Tribunal de Contas, o qual eu represento, e a unidade de ouvidoria aqui do Tribunal de Contas. A gente procura diariamente melhorar a nossa comunicação com a sociedade. E já em 2023 foi realizado pelo Tribunal de Contas uma capacitação interna, ou seja, a gente primeiro olhou para dentro, para depois levar esse assunto para fora, né? Onde a gente fez um curso de capacitação para todos os servidores do tribunal que tratava justamente da linguagem simples, da neurociência e do pensamento visual. O curso ele reuniu os servidores no sentido de falar que nós, servidores, temos que fazer uma linguagem compreensível justamente para que todo cidadão possa ter acesso àquela informação. Então, a proposta central era facilitar a comunicação, utilizar uma linguagem simples e aprimorar as técnicas de escrita. Porque dentro do serviço público nós temos muito manuais de escrita oficial. Só que esses manuais de escrita oficial são agarrados a um formalismo muitas vezes excessivo que distancia da sociedade. Lembrando que o nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele possui também diversos documentos técnicos com orientações que defendem o uso dessa linguagem simples, né? E vale destacar que a ouvidoria do Tribunal de Contas, a qual aqui eu represento, em todos os eventos que a ouvidoria participa, a linguagem é muito simples. Em todas as comunicações, o tema linguagem simples é um dos pontos da apresentação. Se eu for falar, por exemplo, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, em algum momento eu vou introduzir a questão da linguagem simples. Se eu for falar sobre o direito do cidadão participar da vida pública e o controle social, eu vou utilizar a questão de mostrar que é necessário uma linguagem simples. Porque em todas as ações que nós estamos fazendo hoje, nós estamos incluindo a questão da comunicação simples. Mas não é só o Tribunal de Contas do Estado do Paraná que está fazendo isso. Isso é um levante nacional, como eu disse, hoje tem uma política nacional que institui isso, pode avançar. Diversos tribunais de contas, nós temos aqui 33 tribunais de contas no Brasil, tá? Onde 3 tribunais de contas são tribunais de contas municipais. Só que dentro desse contexto, pode avançar, os 33 tribunais de contas, tá? Eles estão desenvolvendo ações nesse sentido. E eu vou destacar mais algumas para que não fique algo adstrito só ao Tribunal de Contas do Paraná, ao qual eu represento. Pegar um exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ele desenvolveu um manual específico de linguagem simples, ou seja, mostrando para o servidor que quando ele se comunicar, ele tem que estar alinhado a normas da ABNT, mas a ISO 24495 e as recomendações da Tricom, ou seja, normas que demonstram que a comunicação tem que estar num primeiro plano. Outra atividade, por exemplo, então tem essa cartilha disponível lá no site do Tribunal de Contas de Pernambuco, que serve como uma referência para vocês. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele lançou um projeto institucional, né, para simplificar os relatórios de auditoria. Ou seja, as decisões e todos os documentos normativos, eles vêm com resumos em linguagem simples. Ou seja, de modo a fortalecer a transparência pública por intermédio dos resultados obtidos pelo tribunal. Já o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, ele, por exemplo, ele tem participado da Maratona da Linguagem Simples, um evento nacional que discute o quê? A utilização da inteligência artificial, né, para dar mais clareza textual. Veja que bacana, hoje a gente tem a inteligência artificial muito presente no serviço público, mas nós não podemos esquecer que um serviço público humanizado não tem como ser substituído por uma inteligência artificial. A gente precisa dessa relação entre os servidores, a gente precisa de uma comunicação clara e assertiva. O uso da inteligência artificial é importante, mas não substitui uma revisão para que o conteúdo seja próximo de cada um que conversa e dialoga com o serviço público. A IA, ela é importante, mas nós temos que cuidar a forma como a nossa comunicação é posta, né?
Outro exemplo é o Tribunal de Contas do Estado do Acre, que tem promovido com muita frequência capacitações internas para uso de redação simples nas suas comunicações, reforçando a questão de uma comunicação direta e compreensiva nos documentos oficiais e institucionais. Pode avançar, por favor. E, por fim, eu quero destacar também o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que desde 2021, vejam, mais uma vez, a legislação, a política nacional é de 2025, né? E todos os tribunais, desde 2020, vêm trabalhando nisso. O que eu já quero enaltecer aqui? Que não é um processo fácil essa transformação. Porque, como eu disse, o serviço público ele é marcado por um formalismo. Mas, por exemplo, aqui, e destacando o Tribunal de Contas de Goiás, em 2021 ele promoveu já uma oficina de linguagem simples, voltada a capacitar os servidores para melhorar a compreensão dos textos oficiais. E em 2024 tem realizado curso estruturado em relação a isso. E o Tribunal de Contas aderiu a um movimento institucional de simplificação da linguagem dos seus documentos. Ou seja, se a gente observar esse contexto fático que eu trouxe aqui, hoje, no Brasil, nós temos diversos regramentos, né? Temos decretos federais e temos uma política nacional de comunicação simples. Mas essa política nacional, eu costumo usar uma expressão, né, que a gente sabe que não dá para abraçar o mundo, mas dá para abraçar algumas pessoas e tentar fazer a diferença. E essa diferença ela acontece quando outras instituições, outros órgãos se envolvem nessa questão. Então, veja, não é mais uma política nacional. Passou a ser uma política interna de cada administração pública, o uso da comunicação simples. Como uma forma de que o servidor público entenda que o cidadão é o cerne dessa comunicação. Então, a nossa comunicação ela tem que ser uma comunicação para todos. Então, a comunicação simples, pode avançar, por favor, ela está como um contexto quase que obrigatório dentro dos tribunais de contas hoje. Nós realizaremos agora em 2026 também, no mês de setembro, e nas mesmas datas, infelizmente, que o encontro de vocês, porque a gente queria poder participar, o Encontro Nacional de Ouvidorias, Corregedorias, Controle Interno e Social, onde um dos temas centrais do evento também vai ser o uso da comunicação simples. E nós iremos firmar um compromisso, mais uma vez, entre todos os tribunais de contas. E mais uma vez eu digo para vocês que a comunicação simples vai ser mais uma vez um dos cerne desse compromisso. Porque não há como a gente falar em controle social, não há como a gente falar em colaboração da sociedade com o serviço público, não há como a gente falar em exercício da cidadania, sem antes falarmos em comunicação simples, efetiva e clara, não só nas questões escritas, mas também na questão visual, porque a gente sabe que tem a sociedade como um todo, ela muitas vezes não lê a matéria, ela lê apenas a manchete. Então a gente tem que deixar essa manchete de uma forma visual e atrativa, para que a comunicação seja colocada em um primeiro plano e que a partir dessa comunicação simples, clara e assertiva, o cidadão se sinta como parte da prestação do serviço público. É o que eu tinha para passar para vocês nesse tempo que me foi dado. Eu agradeço o espaço e principalmente a oportunidade de falar em nome do Tribunal de Contas do Paraná, a qual eu encerro trazendo um cordial abraço do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivens Linhares, bem como trago o agradecimento pelo espaço em nome do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias, Controle Interno e Social do Instituto Rui Barbosa e da temática Ouvidoria dentro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a qual faço o papel de secretário executivo nacional. Então, meu muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Gracias, Patrick. Muy bueno. Realmente refuerza esto de que la innovación necesita primero liderazgo, necesita el liderazgo para promocionarse hacia adentro, pero necesita una construcción interna dentro del organismo para poder permear y hacer propio cada uno de estos lineamientos que son muy importantes para la comunicación externa, como decían las chicas y Patrick, que es para satisfacer y garantizar derechos de la ciudadanía, sino también para la comunicación interna, porque muchas veces, y nosotros sabemos, que tenemos algunos problemitas de comunicación, por ejemplo, contadores abogados, siempre ayuda a mejorar
el proceso y cumplir los objetivos de control que tiene cada una de las instituciones. Entonces, los invito a seguir innovando, a seguir probando. La innovación es un proceso que también genera muchas frustraciones, pero hay que animarse a probar, a equivocarse y a volver a probar hasta lograrlo. No sé, Tato, si querés decir algo. Estoy silenciado. Nada, agradecer fundamentalmente a los disertantes la claridad en el desarrollo de la idea, desde el marco teórico hasta pasar a la cuestión práctica y en la revisión que íbamos haciendo de que hacía Ariana de los distintos pasos del camino que hay que recorrer. Patrick también lo tomó. Es importante la dirección, la decisión política institucional es clave, me parece que es clave, pero también entender que los órganos de control también, para quién trabajamos, para quién controlamos. Si trabajamos para la ciudadanía y la ciudadanía no nos comprende, algo no estamos haciendo bien. Entonces me parece que presentar esto como un desafío no es algo simple, no se puede subestimar lo complejo de esta tarea, lo complejo de ser simple, lo complejo de ser claro, pero es imprescindible. Y me parece que en ese sentido tenemos que avanzar. Leticia, vos lo planteabas también, este carácter multidisciplinario que es los órganos de control, abogados, contadores, trabajadores sociales, médicos, ingenieros, aquellos tribunales que lo tengan. Entonces poder adaptarlo, como decía Ariana, esta idea del checklist me encantaba, es decir, cómo este filtro de lenguaje claro nosotros lo podemos aplicar para que la ciudadanía nos comprenda. Me parece que es imprescindible, no es que queda bien, no es una cuestión de maquillaje, es una cuestión de fondo. Así que nada, felicito y agradezco, más que felicitar es agradecer por el tiempo, por la dedicación y por la calidad de los conocimientos y las experiencias que nos compartieron. Así que nada, Leticia, algunos de los anfitriones, Martín Sánchez, si quieren cerrar, pero yo agradecer y nos vemos en Buenos Aires en el próximo conversatorio. Ya el desafío está, así que en las redes y en la página del secretariado estaremos comunicando en no más de 15 días el temario y los plazos. Así que ya tenemos una nueva cita seguro. Sí, yo quiero agradecer a las chicas que muy bondadosamente compartieron sus conocimientos y lo que están estudiando para poder implementar esto en la auditoría, y a Patrick por su generosidad. Trabajamos hace un par de años juntos en un grupo interdisciplinario Brasil-Argentina y realmente se han logrado cosas muy lindas, así que te agradezco un montón la generosidad, Patrick, y bueno, seguiremos por este camino. Espero que les haya gustado a todos el tema y estamos acá para ayudarlos en lo que necesiten para seguir aplicando esto y mejorando nuestros tribunales.